Hola, buenas tardes. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Canales. Hoy les voy a ayudar compartiendo el módulo de costos del modelo de Canvas. Como continuación de lo que han venido haciendo estas últimas semanas, permítanme poner la presentación y estamos listos y arrancamos. Espero que se vea bien. Bueno, como les decía, vamos a ver el tema de costos. Y aquí en esta parte del modelo es donde van a empezar a encajar muchas partes. Vamos a empezar a unir la información y las definiciones que hicieron a lo largo de las actividades previas. Es donde vamos a ponerle un valor económico a todas esas actividades, a todos esos recursos, a esas relaciones, a la forma de distribuir, la forma de vender que definieron anteriormente. Entonces aquí es donde finalmente vamos a empezar a ver materializado en cuestión económica todo lo que ya habían definido previamente. ¿Sí? La parte de costos y eventualmente lo mismo van a hacer cuando hablen del tema de ingresos. Bueno, vamos a empezar por definir qué son los costos. Bueno, tienen que tener en cuenta que costos y gastos, que para efectos de esta charla va a ser en forma indistinta, aunque vamos a ver cuál es la diferencia, pero a lo largo de todos los ejemplos los vamos a usar indistintamente, es, como les decía, el valor económico de todos los recursos que utilicen para producir, para vender, para inclusive diseñar, para hacer llegar, es decir, de todas, absolutamente todas las actividades que tengan que hacer en su negocio, desde el diseño, desde la fabricación, desde la venta, desde la entrega, desde la publicidad, es decir, absolutamente todas las actividades tienen que tener un valor económico. Obviamente esos recursos pueden ser recursos humanos, que es el trabajo, que normalmente es lo que ustedes están haciendo, prácticamente el valor de lo que ustedes hacen, todos los insumos que se requieren para fabricar o para vender. Y también hay que reconocer los gastos o los costos de aquellas inversiones que hicieron para poder fabricar o poder vender o poder distribuir, por ejemplo, una máquina de coser, un auto para distribuir si es que lo compran. Ese también, aunque lo paguen de una sola vez o en crédito, eso también es parte del costo que tienen que considerar cuando lleven el control y determinen los costos de su negocio. ¿Sí? Esto es bien, bien importante hacerlo bien, hacerlo con calma, bien estudiado, bien a detalle y lo más segmentado en su negocio que puedan, porque esto, como vamos a ver en unas láminas más adelante, tiene varios usos. Uno de ellos, el principal, es que les va a ayudar a fijar el precio de venta al público. Es decir, con ese referencia que van a tener de su costo, van a poder definir cuánto quieren ganar y por consecuencia cuál es el precio de venta que tendrían que tener al público. Y eso obviamente lo van a tener que comparar posteriormente con su competencia, si hace sentido, depende qué negocio tengan, si quieren ganar más o menos, y sobre todo también controlar eventualmente esos costos para ver si los pueden reducir, porque en una cuestión del negocio, entre más caro vende uno, gana más, entre menos gasta, gana más. Entonces la idea es maximizar los precios, minimizar los costos y gastos. Por eso la importancia de este modelo y que identifiquen ustedes absolutamente todas las actividades. ¿Sí? Vamos a empezar con un pequeño ejercicio muy práctico y después también les voy a pedir que hagan uno ya mucho más adecuado a su negocio. Vamos a hacer una pequeña pausa y tomen este ejemplo. Piensen qué se necesitaría hacer para hacer este cake. No solamente los insumos, sino todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que utilizar y no solamente qué actividades, sino qué cantidades necesitan y cuál es el precio de todos esos insumos que van a dar. Eso lo pueden anotar en el cuadernillo en la sección 6B o 7B
dependiendo del curso que estén tomando. Ahí anótenlo, es un pequeño ejercicio de práctica, porque también les vamos a pedir que hagan uno ya muy específico para su negocio. Yo les voy a pedir que escojan un producto o un servicio dentro del negocio que tengan y hagan lo mismo. Absolutamente identifiquen todo lo que necesitan, todo lo que hacen y pónganle cantidades y precios, ¿sí? Porque lo vamos a ir utilizando conforme vayamos viendo los ejemplos. Ustedes se van a ir dando cuenta para qué es este ejercicio. Entonces, es bien importante que se tomen unos minutos. Seguramente hay mucho detalle, lo cual implicará mayor tiempo de ejercicio. Aquí por lo menos apunten lo más importante y después en su casa con tiempo lo hacen con un poquito más de calma. Entonces voy a esperarme un minutito, un par de minutos para darles tiempo de que empiecen a pensar y a identificar y a escribir en el cuadernillo y después continuamos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Yo sé que es poco tiempo, pero igual yo les pido encarecidamente que hagan el ejercicio porque es bien importante que conozcan sus actividades y las vayan cuantificando. Como les decía, aquí ya es mera referencia, nosotros lo vamos a llamar indistintamente, pero hay dos definiciones que es importante que sepan, los costos y gastos. Y la definición es muy sencilla, los costos son todas aquellas actividades, insumos, recursos, nuevamente, humanos, de equipo, de insumos que requieran para hacer el producto directamente. Por ejemplo, en el caso del queque, la harina, el azúcar, cualquier cosa que necesiten para hacer el producto, eso se van a considerar costos, porque va directamente con la producción de su servicio o de su producto que estén haciendo, ¿sí? Los gastos son en general para darle soporte a todo el negocio. Es decir, se puede asignar, pero necesitamos hacer un ejercicio para asignarle a cada producto, a cada servicio dentro de su negocio. Estos son gastos que generalmente se pagan sin tener necesidad de identificarlos con un producto en específico. Algunos ejemplos, por ejemplo, puede ser el sueldo personal de administrativo, la secretaria, o la papelería que se utiliza, o la publicidad del mantenimiento, la capacitación, en algunos casos el pago de la luz, el teléfono, si no está asignadamente directo con nuestro producto, nuestro servicio, el pago de la luz o el servicio puede ser un gasto en general. Si va en función de consumir más luz eh, cada vez que producimos un producto, bueno, se considera costos y si no, se va como gastos. Es simplemente identificarlos por diferentes conceptos, pero al final lo importante es que se tengan identificados, que se controlen y que se tengan, que podamos entender la importancia que juegan dentro de nuestro negocio. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué es importante los costos? Aquí, bueno, ya lo voy a poner todo junto. La primera razón es, como les decía al principio, eh, saber los costos les va a ayudar a fijar su precio de venta. Eh, a lo mejor parece muy obvio, muy lógico, pero luego a veces ponemos el precio sin saber lo que realmente nos está costando y a veces llegamos a vender con pérdida algún producto. Entonces, es muy importante cuantificar todas las actividades, ponerle un precio y poder saber cuánto nos cuesta producir y vender un producto o un servicio en específico, ¿sí? Porque eso es, como les digo, nos va a ayudar a determinar un precio ideal que nos gustaría tener, que eventualmente ese precio que fijemos lo vamos a tener que luego validar con el mercado en cuánto están vendiendo nuestros competidores ese mismo producto o eventualmente cuánto quiero yo ganar si es un producto o servicio muy específico que no tiene mucha competencia. Los costos nos van a ayudar a determinar cuánto quiero yo ganar o generar de utilidad cuando ponga o cuando determine mi precio de venta. La segunda gran utilidad de los costos es que nos ayuda a identificar si alguna actividad en especial que hagamos o dejemos de hacer afecta a nuestro negocio. Es decir, un ejemplo muy común es cuando hacemos publicidad o cuando hacemos algún descuento o alguna promoción. Yo tengo que medir cuánto me genera, cuánto es mi costo de hacer esa promoción, esa publicidad, cuánto me va a generar de venta y si salgo positivo es conveniente para el negocio. Si ofrecer un descuento, si dejar o hacer un empaque demasiado caro y no lo reflejo en el precio, obviamente voy a tener una pérdida en mi producto, entonces no es conveniente. Por eso la importancia de saberlos y de medir constantemente cómo van evolucionando estos costos, porque luego nos pasa que hacemos el ejercicio, determinamos nuestro costo, fijamos nuestro precio y nos olvidamos. Y si de repente a los 3 meses el proveedor nos sube el precio del insumo X y no hacemos la evaluación y no determinamos un nuevo precio, si es que lo queremos modificar, seguramente esos incrementos en los precios de los insumos o de los servicios que estamos consumiendo para hacer nuestro producto nos va a mermar la utilidad de nuestros productos. Entonces, por eso es la importancia de conocerlos y monitorearlos en el tiempo. ¿Sí? Y obviamente, ya esta es una consecuencia de los dos primeros, eh, el determinarlos, el evaluarlos, el medirlos constantemente, nos va a ayudar a determinar la viabilidad económica de mi negocio. Obviamente, este, si mis ingresos son mayores a mis costos, es viable mi negocio. Si no, algo tengo que hacer o ajustar mi precio o ajustar mis gastos o mis costos que tengo para poderlo hacer rentable porque eventualmente en el largo plazo una cuestión que no genera plata no va a funcionar. Hay momentos específicos que nosotros podemos tomar la decisión de hacer una promoción aunque sabemos que estamos perdiendo, pero tiene que ser con un propósito muy específico, bien consciente de que voy a obtener algo más. Una promoción puedo usarla un mes, pero sé que voy a perder, pero con eso busco que me voy a dar a conocer, voy a traer más clientes, voy a hacer estoy inaugurando la tienda. Bueno, yo, ese costo adicional, aunque pierdo, pero tiene un objetivo estratégico bien puntual, bien específico, y estoy consciente que eventualmente eso no es sostenible en el tiempo. ¿Sí? Ahora, como les decía, los costos nos sirven para determinar precios. Y seguramente ustedes ya lo están pensando cómo les puede afectar en su negocio. Tienen que tener en cuenta que el tipo de negocio que han definido que quieren hacer. Seguramente a estas alturas ya saben que si su producto o servicio para ser viable va a tener que competir con los otros
con las otras personas que hay allá en la calle a través del precio, o otro tipo de negocio puede ser que es tan específico, tan único, que a lo mejor no hay tanta competencia y se puede tener un precio muy alto porque es difícilmente comparable o de plano no existe alguna competencia. Entonces ahí yo puedo jugar más, asignarle el precio en función al valor que le estoy generando al cliente. La mayoría de los negocios de los que hemos visto compiten por precio porque a menos que sea algo, una innovación muy, muy grande, este, los productos generalmente ya existen, entonces tenemos que estar muy, muy abiertos a la competencia, cómo funcionan, cómo operan los precios de mis competidores para que yo también pueda adaptarlos, ya sea si es el mismo producto, tener el mismo precio, o si doy algún valor agregado que otros competidores no tengan, entonces yo pueda generar un poco más de precio a ese producto, pero siempre teniendo en cuenta cuánto me cuesta tener esa diferenciación o ese producto, o porque soy único en el mercado, que no sea fácilmente replicable. Entonces, tienen que tener en cuenta qué tipo de negocio tienen para que en función de eso sigan la estrategia de fijar precios. Nuevamente, en resumen, es si hay mucha competencia, tienen que fijarse muy bien en los costos y de los costos determinan su precio. Si es muy poca competencia, su producto o servicio es muy específico, que genera mucho valor al negocio y que el consumidor está dispuesto a pagar por eso, los costos no son tan relevantes, sino es el precio que el cliente está dispuesto a pagar por ello. Entonces, es importante conocer los costos, el tipo de negocio y en función de eso van a tener que tomar la decisión de en el siguiente módulo van a ver con más detalle cómo deberían de fijar sus precios. Ahorita nos vamos a enfocar en el tema de la determinación de los costos. ¿Okay? Ahora, muy, muy rápidamente, porque lo vamos a ver más a detalle en las siguientes láminas, es importante saber que existen diferentes tipos de costos y gastos. Los costos fijos, el nombre es muy obvio, se mantienen en el tiempo. Normalmente no varían mucho a lo largo de los meses, de las semanas. Y la característica principal es que lo vas a tener independientemente vendas o no vendas. ¿Sí? Si produces o no produces, vas a tener ese costo fijo. ¿Sí? Después vienen los costos variables que sí van directamente relacionados con la cantidad de ventas o la cantidad de productos que vas a hacer durante ese periodo, ese mes, esa semana. Entonces, si no vendes, no vas a tener costo variable. Si vendes, vas a tener costo variable. Obviamente, entre más vendas, mayor va a ser el costo que tienes de costos variables, que eso compara muy diferente con los costos fijos, porque te decía, a lo mejor si vendes mucho y tu costo fijo se va a mantener, lo puedes solventar, pero si vendes muy poquito y tus costos fijos son muy altos, vas a tener un problema si no vendes la suficiente cantidad para cubrir tus costos fijos. Y después viene un tema híbrido que es una combinación de fijos o variables dependiendo del concepto que se trate, que lo mencionamos muy brevemente, el ejemplo de la luz o del agua o del gas, depende de lo que hagan, del producto o el servicio que estén ofreciendo, puede considerarse o fijo o variable o una mezcla de los dos. Entonces, por eso la importancia de que tengan que tener identificadas sus actividades y cuantificarlo, porque ahí van a determinar si van a tener un costo fijo o un costo variable, porque es diferente la forma de calcularlos, de controlarlos y después meterlos en el cóctel que va a ayudar a determinarnos el precio. ¿Sí? Vamos a hablar de los costos fijos, como ya decíamos. Hoy, disculpen aquí un momentito porque ya algo hice con mi... Acá estamos. Disculpen. Ok. Como les comentaba, esto es bien importante que se queden. Los costos fijos existen sin importar si se produce o se vende. Eso los van a tener sí o sí. No hay forma de evitarlos. Y
por tal motivo, porque no los podemos, vamos a llamar, controlar de alguna manera, es preciso determinarlos, saber en dónde o cómo poderlos utilizar, cómo poderlos buscar eficiencias, ahorros para tratar de disminuir el impacto, porque esto sí nos puede afectar cuando determinemos el volumen que vamos a estar vendiendo o vamos a estar facturando, ¿sí? Y como les decía, no suelen variar mucho mes a mes. Vamos a ver algunos ejemplos que están aquí descritos. Por ejemplo, el arriendo, si es que arriendo mi casa o arriendo una oficina, bueno, eso lo voy a tener que pagar sí o sí. Los permisos y patentes, el municipio, el gobierno nos quiere cobrar independientemente si vendamos, si nos va bien, si nos va mal, nos van a cobrar los impuestos. Ya hablamos de la luz y el agua, creo que no vale la pena seguir ahondando en ese ejemplo. Y aquí también hay otro concepto que también es un poquito parecido al ejemplo del agua y de la luz, que es la mano de obra, ¿sí? Cuando va directa la mano de obra o nuestra o de las personas que nos ayuden, cuando va directamente relacionada a producir, por ejemplo, en una panadería, la mano de obra del panadero, pues ese es costo variable. En una misma panadería, la mano de obra de la persona que esté cobrando, que esté haciendo limpieza o mantenimiento, esa va a ser un costo fijo, ¿sí? Entonces, porque sabemos que lo vamos a tener que pagar sí o sí. Al panadero le vamos a pagar en base a la cantidad de panes que haga o la cantidad de horas que esté al frente del horno y eso se puede variabilizar. Entonces es bien importante también identificar si nuestra mano de obra es indirecta, es cuando no está asignado, o directa cuando es directamente relacionado con la producción. Y aquí hay un concepto que también es importante y lo comentamos previamente, es aquí que se llama la depreciación, que finalmente es asignar una partecita del valor de ese equipo a lo largo del tiempo. Es decir, si yo compro una máquina, para usar el ejemplo que tenemos aquí, una máquina de coser que yo sé que me va a durar 5 años, bueno, sería injusto a mi negocio que yo le asigne el primer año el costo total de la máquina, ¿sí? Porque no va a reflejar la verdadera rentabilidad de mi negocio porque estoy asignando el 100% de ese costo en el primer año. Entonces, lo que normalmente se hace es que se divide en un periodo que consideramos la vida útil de ese equipo y asignamos una cantidad fija durante ese mismo periodo. Si consideramos que la máquina de escribir nos va a durar 5 años, bueno, cada año yo le voy a asignar una quinta parte de lo que me costó ese equipo a mi negocio. Esto, nomás para aclarar, eso es independientemente de cómo paguemos por ese equipo. Esto es contabilidad, no tiene nada que ver con el financiamiento de cómo pagamos esos equipos. Esto es para asignar un costo real de lo que me cuesta producir un producto o un servicio. Otro ejemplo de costos fijos son si llegamos a contratar deuda, bueno, los intereses que nos cobren, ese sí o sí los vamos a tener que pagar. El banco difícilmente nos va a perdonar o nos va a dejar de pagar menos si es que vendemos menos. La publicidad en caso que la hagamos la misma, invertamos el mismo monto todos los meses, bueno, ahí se puede considerar fijo. Si hacemos una publicidad muy puntual, algún descuento de precios muy puntual, entonces la debemos de considerar como gasto variable, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos que hacer un ejercicio para que ustedes vayan empezando a segregar de lo que ya identificaron como costos, vayan identificando cuáles son fijos, cuáles son variables, porque tiene diferentes repercusiones y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, voy a dar un minutito simplemente para que le pongan una marquita en sus costos de cuál es fijo y después vamos a hablar de los variables, así terminamos de identificar todos sus costos y todas sus actividades. Entonces, doy un minutito y continuamos. Perdón, también la nota en el cuadernillo.
en la sección 6D o 7D está el espacio para que hagan las anotaciones. Entonces, si quieren utilizar los cuadernillos para tener todo en el mismo lugar, adelante, creo que es mucho más práctico hacerlo de esa manera. Bueno, continuamos. Si les falta tiempo, hagan un ejercicio después de clase o en estos días, porque es importante. Pero vamos a continuar por efectos del tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que son los costos variables. Como les decía anteriormente, estos dependen 100% del volumen de producción o de venta. Si se produce, van a tener; si no, no lo van a tener. ¿Sí? Este es muy importante porque estos costos son prácticamente los que van a determinar gran parte del precio que vayan a fijar. ¿Sí? Ahora, aquí algunos ejemplos de lo que es los costos variables. Ya se imaginarán que es todo lo que más que no es costo fijo. La mano de obra directa que lo comentamos, por ejemplo, el panadero, la cocinera, la tejedora, esa mano de obra se la tengo que asignar en base a la cantidad o de panes o de eh, ropa que produzca, la cantidad de platos o de adornos que fabrique. Es decir, en base a lo que produce se va a asignar la mano de obra. Obviamente, pues todos los materiales y todos los insumos que se utilicen para producir ese producto o servicio son variables porque directamente se requieren para hacer el producto. La luz, el agua, el gas, si es que dependen de la producción. Nuevamente, yendo al caso de la panadería, si yo tengo prendido el horno 24 horas para producir pan, obviamente va a ser un gasto variable versus si lo tengo solamente en las noches o en las mañanas, que sí o sí lo tengo que tener prendido por algún motivo. Entonces, va a depender mucho estos conceptos de qué tipo y si están involucrados en la producción o no. Algunos impuestos específicos aquí, por ejemplo, el IVA que se debe de cobrar para las empresas, pues obviamente se paga IVA o se cobra el IVA en función de lo que vendo, ¿sí? Otro ejemplo variable es todo lo que utilizo para envasar, para embalar, para enviar, todas las etiquetas que utilizo. Si mi negocio implica pagarle comisión a alguien de ventas o la terminal, lo que me cobra el banco por utilizar la terminal bancaria, esos cobran una venta y van en función de lo que yo, de la cantidad de cuestiones que venda o de la facturación que haga durante el mes. Entonces, por eso también se considera como costo variable, ¿sí? Y aquí vamos a tomar el ejemplo y a utilizar el ejemplo de una costurera para tratar de ilustrar todo esto que les he venido diciendo. Este, Porque el costo variable se suman varios conceptos y ahorita van a ir dándose cuenta de por qué hablo de diferentes conceptos. Lo primero es partir de los ingredientes, insumos básicos que necesitan para hacer un pantalón en este caso específico, ¿sí? Obviamente se tiene que identificar la cantidad de tela que utilizo, la cantidad de cierres,
la cantidad de botones, el hilo. Y aquí es bien importante, y me van a escuchar repetirlo varias veces durante estos minutos que me quedan, muy importante el valor que le demos a nuestro trabajo. Nosotros, por la experiencia que he tenido, normalmente nos cuesta o no nos sentimos cómodos de asignar nuestro trabajo, pero al final de cuentas es el valor de nuestro trabajo, el valor de nuestro producto, y bueno, es parte importantísimo reconocer ese costo. Eh, Eso se tiene que reflejar no solamente en lo que me queda de mi negocio, porque esto, cualquier producto que ustedes vean en la calle, cualquier servicio, va implícito una mano de obra, ya sea que lo haga el dueño o que contrate a alguien, va a tener implícito el costo de la mano de obra. Entonces, aquí lo resalto mucho porque luego se nos olvida darle el justo valor de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo, tenemos que identificar cada uno de los insumos y de la mano de obra para determinar el costo total de un pantalón, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se tiene que multiplicar el precio individual, ¿sí? De cada insumo, de cada material, por la cantidad que se consume para producir ese producto o servicio. Y vámonos al ejemplo más cuantitativo. Aquí lo podemos ver. En este caso, se definió que de tela es el insumo principal. Se hizo el estudio y se determinó que se requieren 2 metros de tela para producir un pantalón, se requiere un cierre, 2 botones, una etiqueta, medio carrete de hilo, etcétera. Entonces, yo determiné mis insumos, determiné la cantidad que requiero, y también tengo que conocer el valor o el costo de cada uno de estos insumos. En este caso, me cuesta 2,000 pesos el metro de tela. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, y por cada uno de los conceptos es lo mismo, pero no lo voy a repetir en todos los conceptos, es que tengo que multiplicar el precio por la cantidad de material que estoy utilizando, en este caso 2 metros. Entonces el costo de la tela de un pantalón van a ser 4,000 pesos. Y así voy sumando los diferentes componentes del pantalón hasta que determino que de insumos y de materiales para producir un pantalón me cuesta 4,575 pesos. ¿Sí? Aquí nomás voy a hacer un pequeño paréntesis. La importancia de tener y de monitorear constantemente nuestros costos, sean fijos o sean variables. En este caso, si este, yo parto y defino mi precio con este costo de 4,575, pero al cabo de 2 meses voy a la tienda a comprar tela y resulta que la tela ya no me cuesta 2,000 pesos, sino me cuesta 4,000 pesos. Si yo no actualizo y hago nuevamente el cálculo de los 4,000, el nuevo precio, 4,000 pesos por los dos, y no modifico mi precio, entonces es muy probable que me quede o con pérdida o que se reduzca significativamente mi utilidad. Entonces, por eso aprovecho ahorita para resaltar la importancia de hacerlo en una primera instancia, que es la más larga, porque hay que identificar actividades, cantidades, pero también a lo largo del tiempo revisar los precios y si por algún motivo la cantidad de insumos requeridos también necesita revisarse, porque a lo mejor el pantalón es muy bonito, pero la señora de enfrente quiere un pantalón con 3 botones en vez de 2. Bueno, si yo no ajusto la cantidad de precios y no hago, lo vuelvo a meter en el cálculo, seguramente voy a estar ganando un poquito menos de lo que debería. ¿Sí? Y aquí, por eso, la insistencia, el trabajo. No nos tenemos que olvidar quién hace el trabajo y el valor que nuestro trabajo le queremos dar en nuestro negocio. Tenemos que definir ese valor para poderlo meter en el cálculo de costos, ¿sí? Y una forma de hacerlo, hay varias, pero la más común o lo más frecuente para asignar ese valor es hacer un comparable. ¿Cuánto me cobraría una persona por hacer el mismo trabajo? La otra es decir, ¿cuánto valgo yo o cuánto vale mi hora de trabajo?
y en base a eso se le asignó el costo por hora. Pero generalmente se dice, mira, si yo contrato una persona o una persona le pagan esto en otra empresa, en el competidor, en la competencia, bueno, esa es una referencia de cuánto este, es el valor del trabajo. Y aquí también tenemos que hacer un ejercicio porque es importante saber cuánto gana la persona, pero también cuántas horas invertimos, ya sea la persona, nosotros o quien sea, para producir o para dedicarle al trabajo. Porque a lo mejor si yo en el mismo pantalón, yo estoy diciendo que de mis 8 horas, 4 las dedico a hacer pantalones y las otras 4 las voy a dedicar a la administración. Bueno, yo sé que para producir un pantalón me consume X cantidad de horas necesarias. Y esas 4 horas es lo que tengo que imputar a el costo variable para determinar mi precio o mi costo variable de ese producto. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? En este caso, suponiendo que esa persona gana 400,000 pesos al mes y hacemos el cálculo que esa persona trabaja 180 horas en dicho mes, entonces mi valor por hora van a ser 2,222 pesos por cada hora trabajada, que es simplemente dividir los 400,000 en la cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Entonces, como yo en el ejemplo anterior del pantalón, yo determino que hacer un pantalón me cuesta 3 horas de mi tiempo, yo asigno 3 horas por el valor de esa hora, determino que el costo variable de mano de obra son 6,666. ¿Sí? Entonces, aquí también importante es cuántas horas, cómo le asigno el valor por hora de ese trabajo que estoy haciendo, para poderlo incorporar en el costo variable. ¿Sí? Y después están los otros gastos que aquí vienen, pueden ser muchos conceptos o pueden ser muy pocos, va a depender mucho de su modelo de negocios. Aquí simplemente para ejemplificar, pusimos los costos del embalaje, cuánto me produce, cuesta empacar. Va a ir la caja, va a ir el papel con el que va a ir cubierto la prenda de vestir, o el pastel, o no, vete a saber lo que vaya empacado. Y después tenemos que poner, oye, me cuesta, eh, no sé, la llamada telefónica para llamarle al cliente. Bueno, también lo tengo que considerar. ¿Cuánto me cuesta enviarlo, ese producto, si es que lo voy a enviar por mensajería o si lo tengo que ir a entregar yo? Si tengo que contratar un taxi, ¿cuánto me cobra ese taxi para llevarlo? Cuánto me lleva de publicidad, este, o un descuento especial. Entonces, aquí van todo el resto de los conceptos que van directamente relacionados, pero no con la producción de ese producto o de ese servicio. Y el ejercicio es exactamente el mismo que veíamos con los insumos. Tenemos que determinar la cantidad de insumos que se requieren. En este caso, sabemos que para mandar un pantalón nos lo vamos a mandar en una sola caja, pero le vamos a poner un rollo de papel seda por cada 20 pantalones, entonces hay que dividir el costo del rollo del papel seda entre la cantidad de pantalones que voy a distribuir. Entonces, por cada caja me va a llevar 300 pesos más los 400 de la caja de cartón, 700 pesos en total de embalaje. ¿Sí? Si en nuestra definición hicimos o dijimos o determinamos que la luz era parte del costo variable del teléfono, tenemos que ver cuánto nos gastamos en el mes, ¿sí? Por cada uno de estos conceptos y hacemos una división muy, muy sencilla. Decimos, mira, si yo en el mes me gasto 8,000 pesos más 2,000 de teléfono, mi gasto de esos conceptos son 10,000. Yo después determino cuántos pantalones hice o produje durante ese mes. Vamos a suponer que en este caso se hicieron 100 pantalones del mes. Entonces, para poderle asignar un costo de estos gastos, que son entre fijos y variables, como lo venimos comentando,
ese costo le tenemos que asignar 100 pesos para poder incluir ese costos en el costo total. Entonces, el concepto de otros gastos variables serían el embalaje más los 100 pesos de la parte correspondiente de estos conceptos, ya serían 800 pesos. Y después viene la última parte, ¿sí? En donde tenemos que unir todas las partes del ejercicio que hicimos. Tenemos que sumar toda la parte de insumos, que habíamos dicho que eran 4.575. Sumamos el costeo o la determinación de la mano de obra directa, ¿sí? Después le sumamos los otros costos que determinamos que necesitamos para hacer cualquier otra actividad, ya sea embalaje, producción, publicidad. Si yo mismo soy el que hago la publicidad y estoy poniendo los anuncios en Instagram, contestando teléfonos, bueno, aquí también tenemos que asignar la mano de obra de todo lo que le dedico a esas actividades, ¿sí? Entonces, sumando las diferentes partes, llegamos al costo total variable de un pantalón, ¿sí? Que es bien importante, abarca toda la cadena, yo le llamo la cadena de valor, que va desde el diseño hasta la entrega al cliente, ¿sí? No solamente la venta, sino hasta la entrega. Y si después hay un seguimiento de esa vez, también hay que incluir esos costos. En este caso, determinamos que el costo de un pantalón son 12,041 pesos, ¿sí? Y bueno, ¿esos para qué nos van a servir? ¿Sí? Como lo decíamos, gran parte o la mayoría de las veces, y dependiendo también de nuestro negocio, suponiendo que es un negocio que compite en precios con respecto a la competencia que tenemos en el mercado, tenemos que decir, bueno, decidir, mis costos variables son 12,000 pesos este, para producir el pantalón, ¿sí? Eh, ¿Cuánto es lo que quiero ganar? ¿Sí? ¿Cuánto es el precio de la competencia? ¿Son 15,000 o son 14,000? El competidor lo vale en 14,000. Entonces tienes que decir, oye, lo vendo a 14,000, si lo vendo a 15,000, ¿lo voy a vender o no lo voy a vender? O mi pantalón tiene una calidad especial que yo puedo cobrar un poquito más, entonces a lo mejor no van a ser 15,000, sino 16,000. Entonces, determinando o sabiendo cuánto es el costo de mi producto, yo puedo tomar la definición del precio de venta. Sea que me voy igual que la competencia, me voy un poco más abajo o un poco más abajo. Pero esto nos va a definir si voy a ganar o no ganar dinero y cuánto quiero ganar. Por eso la importancia. También una nota bien importante, y sobre todo para aquellos que ya están constituidos como alguna empresa o que se vean en la necesidad de cobrar con IVA. Este ejercicio lo tenemos que hacer sin IVA, ¿sí? Porque al final el IVA, ustedes como empresa se lo cobran al cliente, pero después ese mismo IVA se lo van a tener que pagar al gobierno. Entonces, realmente no es un costo de la empresa, es un costo que cobramos por cuenta del gobierno, pero después lo tenemos que entregar. Entonces, simplemente es un pasamanos que no afecta o no debería afectar nuestra rentabilidad del negocio y por eso se hace se determina el precio sin IVA, pero finalmente el precio de venta al público tiene que llegar el IVA, entonces partimos de los 15,000 pesos y a ese, si le agregamos el IVA, entonces mi precio de facturación van a ser 15,000 pesos por el 19% de IVA, 2,850. Entonces mi precio de facturación son 17,850. Pero recalco, estos 17,850 no es el ingreso del negocio. Su ingreso son 15,000 pesos. Los 2,850 vienen y van al gobierno. Entonces, bien importante llevar ese control. ¿Sí? Y para repasar, terminar, ir cerrando esta sección de costos, importantísimo tener claro lo que son nuestros costos fijos. Nuevamente aquí algunos ejemplos, arriendo, la mano de obra, la depreciación, los que ya vimos, que se tienen que sumar a los costos variables que van directamente con la cantidad que vendo o que produzco,
para llegar a determinar mi costo total, ¿sí? Y por eso hay que tener en cuenta que hay que tener las dos partes de la ecuación bien identificadas, porque si yo determino mi precio únicamente con los costos variables y me olvido de los costos fijos, este, seguramente voy a tener un problema si no vendo lo suficiente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para incluir los costos fijos dentro de mi precio? Hacer el mismo ejercicio que veíamos en los costos variables. Si yo tengo un costo fijo de arriendo, ¿sí? Este, que voy a tomar el primer ejemplo. Oye, el arriendo, ¿cuánto me gasto al mes? Más o menos, cuántos pantalones voy a producir, cuántos peinados voy a hacer al mes. Bueno, X, entonces divido ese costo entre la cantidad estimada que voy a vender y lo sumo a los costos variables directos para poder determinar el precio. Siempre consideren costos variables más costos fijos, porque eso es lo que determina la viabilidad de su negocio, ¿sí? Importante, no solamente la viabilidad, sino el precio de venta que van a fijar posteriormente. ¿Sí? Algunos consejos, algunas recomendaciones adicionales a todo lo que ya vimos es, por lo que hemos visto en estos cursos, es que normalmente somos personas que vamos iniciando o estamos en una etapa muy temprano de nuestro negocio, apenas empezando a desarrollarlo o con pocos años en el mismo negocio. Entonces aquí la recomendación es tener la mayor flexibilidad posible y la mayor capacidad de adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más variables sean sus costos, es mejor, porque así, si yo vendo, así incurro en costos. Si no vendo, no voy a incurrir en costos. Con lo que quiero decir que entre más evito el costo fijo, va a ser mejor en esta etapa. ¿Sí? A lo que voy es eh, ser muy, muy prudentes al principio a la hora de asumir riesgos de inversión. A lo mejor, tomando el ejemplo de la panadería, si yo tengo que comprar un horno que me voy a gastar una fortuna y no estoy seguro cuánto voy a vender, si lo voy a poder pagar, a lo mejor la recomendación es eh, investigar si lo puedo arrendar el horno, si lo puedo, si me lo pueden dar en cuotas, o si lo puedo alquilar con otro horno, de manera que no me eh, obligue a incurrir en esos costos fijos, porque no sé cuánto voy a vender, ¿sí? Eh, el momento de empezar a hacer de asumir esos compromisos es cuando tu volumen de ventas tienes la certeza de que van a poder cubrir no solamente el costo variable, sino también el costo fijo y no vas a tener ningún problema. Por eso la recomendación es ser muy prudentes a la hora de asumir riesgos e inversiones para que no les afecten sus ventas, sobre todo en las primeras etapas de los negocios. ¿Sí? Clave, lo insisto muchísimo, es conocer todos los costos, todas las actividades que hagan, tiene que tener un costo asignado. Entre más detalle lo tengan, va a ser mejor las decisiones que tomen al respecto, ¿sí? Y como dicen, no solamente es bueno conocerlo, sino también medirlos y controlarlos, porque si no los medimos, la verdad, conocerlos no sirve de mucho. Tenemos que medirlos, controlarlos a lo largo del tiempo, revisarlos constantemente, revisarlos que les cambien los precios, revisarlos cada vez que ustedes cambien o modifiquen, aunque sea muy poco su producto o servicio, hagan nuevamente el ejercicio de costear todos sus costos, porque así se aseguran que van ganando lo que ustedes quieren ganar, ¿sí? Y asignarlos correctamente en el tema de costos fijos o costos variables, porque como ya vimos, la implicación que tiene el negocio pueden ser variables. Si no asigno mi costo de arrendamiento en todos los productos y solamente se los asigno a unos cuantos,
pero esos cuantos no se venden, bueno, no voy a tener forma de cubrir con mis ventas de esos productos el costo fijo total. Entonces es muy importante asignarlos de la mejor forma. Y aquí no hay una ciencia exacta, es sentido lógico, lo que ustedes crean más conveniente. Y también la recomendación es hacerlo lo detalle, pero que les sea funcional, práctico a ustedes, que tampoco le tengan que dedicar miles de horas al mes para llevar esto, porque el costo-beneficio no puede ser no tan grande. Entonces, encuentren el punto medio entre el detalle y la calidad de información que requieren ustedes para tomar sus decisiones. ¿Sí? Y, y nuevamente, no me canso de insistir, tenemos que incluir nuestro trabajo, nuestro tiempo, que tenemos que dar un valor a nuestras horas, al empeño, a la pasión que le ponen a esto, y eso tiene un precio y eso los clientes seguramente cuando aprecien cómo lo hacen, la calidad con lo que hacen, el esfuerzo que les conlleva, seguramente van a estar dispuestos a pagar en el precio. Por eso es importante que su valor de su trabajo lo incluyan en la asignación de costos. ¿Sí? Y bueno, terminamos nada más con un pequeño recordatorio. Hagan el ejercicio que vimos en los cuadernillos. Este, Hagan un ejercicio bien detallado de identificar sus costos, las cantidades, los precios. Póngale mucho foco a cuáles son esos recursos claves para su negocio, para que ahí es donde pongan el mayor esfuerzo, porque si es un recurso clave, seguramente es importante y el costo que vaya asignado a ese recurso, pues es importante en la rentabilidad de su negocio. ¿Sí? Piensen también no solamente en la importancia de esos recursos, sino cómo puedo ir reduciendo tanto los costos variables, mejores negociaciones, vale la pena comprar más para obtener mejor precio, eh, probablemente vale la pena juntarme con alguien para comprar algo que los dos o los dos negocios utilicen, compartir el local donde estoy, etcétera. Siempre estén pensando cómo producir no solamente los costos directos, pero también los fijos. ¿Sí? Y bueno, aquí concluimos. Les agradezco permitirme compartir esta sección. Les deseo mucha suerte en su negocio, en su curso y bueno, espero poderlos conocer y verlos más adelante. Saludos.